¿Qué necesitas para vender un producto, pero que se venda bien? Necesitas que sea un buen producto, necesitas estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y necesitas darle a la gente lo que necesita, no lo que quiere. Hoy les voy a hablar del coche más vendido en la historia, el Toyota Corolla. Para finales de la década de los 50, Japón estaba en plena explosión económica después de la guerra. Tal vez no debí de haber dicho explosión, pero bueno, estaban creciendo mucho económicamente. Y con eso también los coches se estaban vendiendo cada vez más y eran cada vez más popular. La cosa es que también eran caros, entonces solamente la clase media alta y la clase alta podían comprar una cosa de esas. Entonces, Eiji Toyoda, que era el presidente de Toyota en esa época, pensó que había un mercado gigantesco con toda esta gente común que no estaba comprando coches, por lo que se dio a la tarea de crear un coche accesible para todo el mundo. Bueno, no él específicamente, sino la marca, o sea, ¿saben a qué me refiero? El resultado fue el Publica, un cochecito subcompacto con un motor 2 cilindros opuestos de 697 centímetros cúbicos con 27 caballotes de fuerza. Sí, era muy lento, pero cumplía lo que prometía. Estaba hecho para mover a la gente y eso es lo que hacía. Evidentemente, el Publica fue un éxito, por lo que Datsun y Subaru también quisieron entrarle a esta onda del coche para el pueblo con el Datsun 1000, mejor conocido como Sony, y el Subaru 1000. ¿Por qué hay un 1000 al final de los nombres de estos dos? Pues porque sus motores son de 1 litro o 1000 centímetros cúbicos. En realidad es un poquitito menos en estos dos casos, pero es lo mismo. Y la preferencia por estos motores más chiquitos es porque en Japón las leyes dicen que si tu vehículo tiene una cilindrada menor a 1000 centímetros cúbicos, pagas menos impuestos. Eso es todo. Dependiendo del tamaño del motor, son los impuestos que se pagan. Y esto es algo que sigue hasta la fecha con los K-Cars, pero algún otro día les platico de eso. El Datsun y el Subaru también eran coches accesibles, pero tenían motores un poquito más grandes. Entonces, estos motores de casi 1 litro de 4 cilindros en lugar de 2 hacían que no sintieras que te ibas a morir cada vez que tenías que rebasar un camión. Bueno, no tanto. La gente prefirió estos coches con motores ligeramente más grandes, que tenían un poco más de potencia que el Publica, pero evidentemente Toyota no se iba a quedar con los brazos cruzados. Entonces, unos cuantos meses después de la llegada del Datsun 1000 y el Subaru 1000, Toyota presentó el E10, mejor conocido como Corolla. El E10 tenía un motor 4 cilindros de 1100 centímetros cúbicos. Entonces sí, se pasaba por un poquito de los 1000 centímetros cúbicos, por lo que tenías que pagar un poco más de impuestos. Pero ese poquito extra en potencia hacía que valiera la pena. Sí, yo sé, eran solo 60 caballos. Pero comparado con los 27 caballos que tenía el Publica, el nuevo Corolla era un monstruo. Para 1968 decidieron que era buena idea empezar a vender el coche en Estados Unidos. La cosa es que los gringos estaban acostumbrados a coches mucho más grandes, con muchos más cilindros. La movida de Toyota era venderlo como un coche ahorrador, porque evidentemente gastaba muchísima menos gasolina que los coches de Estados Unidos. Y aunque solamente tenía 60 caballos, también solo pesaba 725 kilos. Entonces, al final del día, era un coche ahorrador y aparte también era un coche divertido. La combinación de cómo se manejaba, junto con el hecho de que daba 13 kilómetros por litro, hicieron que ganara algo de popularidad. Y sí, aquí ustedes me van a decir, mi Swift Booster Green me da 25 kilómetros por litro. ¿Eso qué? Sí, yo sé, pero 13 kilómetros por litro en esa época era 60% mejor de lo que estaban dando los gringos. Mencioné que el primer Corolla se presentó en 1966. Bueno, el primer Corolla se presentó en 1966 y para 1970 llegó la segunda generación, que ahora tenía un motor 1.2 litros con 73 caballos de fuerza. Y también traía la suspensión delantera mejorada, pero lo más importante es que ya había más opciones para otros motores. Había un 1.4 y un 1.6.
que tenía 102 caballos de fuerza. Y luego llegó la crisis petrolera de 1973 y ahí es cuando el Corolla arrasó con toda la competencia. Para 1974 ya estaba lista la tercera generación y el E30 tenía versiones para todo mundo. Si querías ahorrar gasolina, tenías el 1.2 base que te daba 20 kilómetros por litro en carretera. Si querías un coche familiar, tenías la versión vagoneta con el motor 1.6 para cargar con toda la familia. Y hasta si querías un coche deportivo, ahí estaba el SR5 Liftback. Tenía versiones para todo el mundo que la tercera generación no era solo el E30. Era también el E40, el E50 y el E60, dependiendo de la carrocería y ese tipo de cosas. Todo esto hizo que en 1974 el Toyota Corolla se convirtiera en el coche más vendido en Estados Unidos. Sí, el cochecito japonés de juguete dobló por completo a los gigantes de Detroit en su propia casa. La tercera generación duró un poco más y para 1979 llegó la cuarta generación o E70, que esta también duró poquito, duró unos 4 años y básicamente era lo mismo pero con un estilo más cuadrado porque #80s y en Japón había versión con inyección de gasolina. Ahora, un pequeño paréntesis. Todos estos códigos internos de coches del E10, E20, todo eso, llevan una letra antes que es dependiendo del motor que utilicen. Por ejemplo, los que utilizan los motores de la familia K son el KE10 o el KE20 y así, y pueden ser de la familia K o la familia T. Para la quinta generación cambiaron a la familia de motores A, por lo que en 1983 llegó el AE80. Esta nueva generación está más pensada para ser un coche para toda la familia, para ser un coche de uso diario. Entonces, el nuevo chasis junto con el nuevo diseño de la carrocería estaban hechos específicamente para ampliar el espacio, sobre todo en el interior. Eso también en parte se logra porque ahora el motor está montado de manera transversal, porque esta nueva generación ya es de tracción delantera. Pero Soichiro Toyoda, que ahora era el presidente de la marca, en realidad lleva como 10 años en el puesto, pero bueno, sabía que iba a haber gente que todavía iba a querer un Corolla de tracción trasera que fuera divertido, por lo que tomaron la plataforma del SR5 anterior de tracción trasera, la mejoraron, le metieron el motor 4AGE de doble árbol de levas a la cabeza, que tenía alrededor de 112 caballos, gracias a que revolucionaba casi hasta 8000 revoluciones por minuto. Y así fue como nació el AE86. El AE86 es uno de los modelos más famosos de la marca, en gran medida debido a su aparición en un manga/anime llamado Initial D, que lo catapultó a por lo menos darle la imagen de ser un verdadero coche deportivo. No se trataba de ir rápido en línea recta, se trataba de ir rápido de lado. La inspiración para el manga vino de Keiichi Tsuchiya, quien era el rey del drift original, y su coche favorito era el AE86. Y todo esto fue evolucionando hasta llegar al punto de crear un deporte que es cada vez más popular. Luego llegó el E90 en 1987, que es otra de esas generaciones como de paso que nomás duró unos cuantos años. Para cuando llegó la década de los 90, Toyota quería reinventar el Corolla. Entonces, como se estaba vendiendo también en Estados Unidos, decidieron deshacerse por completo de la versión coupé y centrarse en crear un sedán compacto de lujo accesible. Básicamente, Toyota fue con su jefe de desarrollo, Akihiko Sato, y le dijo: quiero que me hagas un mini Lexus y que el precio inicial sea de menos de $10,000. La respuesta de Saito fue el Corolla E100 de 1991. Un coche que era mucho más grande, incluso subió un segmento el tamaño y tenía un diseño bastante futurista para la época.
como buen coche noventero, dejó atrás el estilo de caja de zapatos y ahora todos sus ángulos eran súper redondeados y tenía un perfil súper limpio. Ya saben, diseño de los 90. A la gente le encantó y seguían vendiendo de a madres. Incluso esos gringos que solamente compran americano porque America. Bueno, pues ellos también lo compraban, nomás que no sabían, porque General Motors lo vendía como el Geo Prism. A partir de aquí, el Corolla se convierte en el mejor coche que puedes comprar. Es un coche seguro, económico, bien equipado, de buen tamaño, accesible y sobre todo, confiable. El problema es que era aburridísimo. Era un coche creado para ser el mejor medio de transporte que pudiera ser. Y lo lograba, con creces. La cosa es que ya no tenía onda, no tenía ningún tipo de chispa. Era el papel tapiz de la industria automotriz. Así, beige. Era como el arroz blanco. Sirve nomás para quitarte el hambre. No sabe mal, nomás que no sabe a nada. Te quita el hambre y ya, punto. Eso es todo. Por ahí del 2005 le echaron tantito jitomate y chícharos al arroz con el Corolla XRS, que tenía el motor 2ZZGE que habían producido junto con Yamaha y que subía a 7,600 revoluciones por minuto y tenía 179 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades. Ese mismo motor lo encuentras en el Toyota Celica GTS, en el Toyota Matrix XRS, en el Pontiac Vibe y en el Lotus Elise. Sí, en el Lotus tiene 20 caballos más, pero sigue siendo el mismo motor que encuentras en el Elise. Pero parece que a Toyota no le gustó esa idea de andarle picando las costillas al tigre porque solamente duró un año. Unos cuantos años después regresó el nombre XRS otra vez al Corolla, pero ya no tenía nada que ver, era un coche mucho más lento. Pero para la 12ª generación, sí, el E210, parece que las cosas ya están empezando otra vez a ser un poco más interesantes. El diseño del coche es mucho más atrevido y aunque sí, la mecánica sigue siendo súper aburrida con sus cajas CVT y sus versiones híbridas y todo eso, ya hay otra vez una versión deportiva. El Corolla GR utiliza el motor 3 cilindros en línea turbo del Yaris GR, pero lo sube a 300 caballos de fuerza. También tiene la misma transmisión del Yaris y el mismo sistema de tracción integral del Yaris. Básicamente es un Yaris GR, pero más grande, o sea, más gordo. O sea, es la versión para gringos. No llegó a México porque aquí tenemos el original, aquí tenemos el Yaris GR. En 2021, el Toyota Corolla sobrepasó las 50 millones de unidades vendidas, convirtiéndose en el coche más vendido de la historia. Sí, yo sé, hay pinche 1000 versiones de cada una de las no sé cuántas generaciones que hay. Pero justo eso es lo que lo hace tan interesante en ese aspecto, que hay un Corolla para cada cliente, lo que hace que se lo puedas vender a todo el mundo. Por si se están preguntando qué tanto es 50 millones de unidades vendidas, el segundo lugar lo tiene el Volkswagen Beetle con poco más de 21 millones y medio de unidades vendidas. Y el Corolla se sigue vendiendo todavía. Muchísimas gracias por ver este video de hoy. Por favor, no se les olvide suscribirse y darle like y compartir y todo eso. Déjenme abajo en los comentarios qué opinan ustedes del Corolla. ¿Se comprarían uno? ¿No se comprarían uno? ¿Creen que es la cosa más aburrida del planeta y que jamás tocarían uno? ¿O que ya se está poniendo interesante? ¿O comprarían uno viejo que eran bastante interesantes? Platíquenlo por ahí y nos vemos la próxima semana. Yo soy el Mapache. Bye. El Corolla es el ejemplo perfecto de que a la gente hay que darle lo que necesita, no lo que quiere.